Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es importante ver este concepto de impedancia? Entonces, básicamente es importante porque tenemos algo llamado la interfase, o lo mismo que son los saltos de impedancia, que son unas superficies de separación de dos medios que tienen diferente velocidad de propagación. Asociado a este concepto hay otro que es la resolución espacial, que es básicamente cuando un haz de ultrasonidos enfrenta dos puntos y debe diferenciar uno de otro. Esto es lo que es la resolución espacial. Y otro concepto muy importante es la penetración, que esta se da cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales. Entonces aquí las moléculas de los tejidos se estimulan, se perturban y esta perturbación se transmite de una molécula a otra en la misma dirección y en el mismo sentido. En cada interfaz entre tejidos de diferentes en cada interfaz entre tejidos de diferentes velocidades de propagación de los ultrasonidos se van a producir pérdidas de la energía acústica. Y esta atenuación de esta energía acústica es lo que determina la penetración. Hablemos de la otra propiedad del medio, que es la densidad, que también pues influye. Esta es la que describe la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Entonces, es importante porque en cuanto mayor sea la densidad de un medio, menor va a ser la propagación de la velocidad de los ultrasonidos. Entonces, hablemos, por ejemplo, de los músculos. Los músculos tienen una mayor densidad porque están más concentrados en un determinado volumen, es decir, son más compactos, diferente a la grasa. Entonces, esto es importante en cuanto a la densidad. Entonces, aquí vemos cómo en diferentes materiales, o en este caso en diferentes tejidos, tenemos diferentes tipos de cogenicidad. Esto se da por la impedancia, entonces pues ya les voy a explicar acá. En ecografía hablamos de isoecogenicidad o isoecoico, hiperecogenicidad o hiperecoico, hipoecogenicidad o hipoecoico, y lo que es anecoico. Entonces el isoecoico es cuando vemos el medio en este color de escala de grises y vemos que lo que estamos evaluando tiene o sea, como la misma tonalidad o la misma ecogenicidad que el medio que estamos evaluando. Vemos acá como el hiperecogénico o hiperecoico tiene, digamos que un mayor color, por así decirlo, se ve más blanquecino que el medio, y lo hipoecoico tiene menor color que el medio, pero no es completamente negro. Lo negro se denomina anecoico, que por lo general son tejidos que contienen líquido, por ejemplo, quistes o la vejiga. Aquí, bueno, esta tablita es como más informativa. Aquí lo que queríamos mostrarles es básicamente cómo podemos posicionar el transductor del ecógrafo para visualizar diferentes tejidos, dependiendo pues de dónde lo localicemos. Entonces, pues tenemos diferentes cortes. Por ejemplo, acá está el corte sagital paramediano izquierdo, tenemos el sagital paramediano derecho, el corte oblicuo, tenemos acá la posición subcostal. Tenemos también para evaluar el corte transversal del riñón derecho, donde también podemos evaluar la vena cava inferior. Eh, Acá la parte suprapubiana mediana y esta que es transversal también suprapubiana. Entonces veamos un poquito de las imágenes para que se vayan con una idea general de lo que es hipoecoico, isoecoico, etcétera. Entonces vamos a ver acá cómo vemos en esta imagen el hígado en una escala de grises. Y vemos acá esta lesión que en este caso corresponde a una metástasis, en donde vemos que la ecogenicidad de esta lesión es mucho menor que la del medio. Entonces acá hablamos de una lesión hipoecogénica o hipoecoica. En este caso vemos una imagen hiperecogénica, donde pues corresponde a una litiasis biliar, pero acá también es de destacar esta imagen anecoica, que es pues la vesícula biliar. Aquí tenemos otra imagen hiperecogénica o hiperecoica, que este pues es el hígado, y aquí vemos una imagen correspondiente a un hemangioma que se ve más blanquecino, es decir, es una imagen hiperecoica. En este tenemos como en la escala de grises todo se ve muy similar, por eso se denomina isoecoico. Y en este caso tenemos aquí en la imagen C lo que corresponde a un quiste renal, vemos que es completamente negro, es anecoico. Y aquí vemos una carótida primitiva y una vena yugular externa que también, pues, como contiene líquidos, se ven anecoicos. Otra característica de las ondas es la reflexión.
Cuando estas ondas no pasan, se produce su reflexión y esto se denomina ecos. Estos ecos tienen la misma longitud de onda y la frecuencia que la onda original, pero con una atenuación en su intensidad. Esta atenuación es la disminución en la amplitud de la onda acústica que corresponde a su transformación de energía mecánica a otro tipo de energía. Y la intensidad de estos ecos va a depender de la diferencia de la impedancia de los medios. Entonces, en el caso de los seres humanos, los ultrasonidos deben atravesar medios con diferentes impedancias acústicas, como ya lo habíamos visto en la tablita anterior, y cada vez que la onda ultrasónica pasa de un medio a otro, pierde intensidad al atravesar como esta frontera o la interfase entre ambos medios. Otra característica importante es la refracción y la difracción, que se explican por el principio de Huygens. Entonces, este principio habla sobre los fenómenos ondulatorios relacionados con la propagación de la onda. Cuando la incidencia de los ultrasonidos sobre una interfase no es completamente perpendicular, que es muy habitual en los tejidos humanos, se produce una reflexión difusa, es decir, que va en diferentes direcciones. Pero también se producirá una refracción o lo que es lo mismo, un cambio de dirección al atravesar esta interfase. En cuanto a la difracción, cuando los ultrasonidos encuentran a su paso un obstáculo que tiene de pronto un orificio o un borde, se produce este fenómeno, que también se llama cambio de dirección. Entonces aquí, pues las ondas difractadas continúan en diferentes direcciones con la misma frecuencia que la onda original, pero con menor amplitud. Entonces aquí en esta imagen vemos cómo la refracción, entonces viene la onda y se refracta en diferentes direcciones. Y la difracción nos habla de cuando nos encontramos con un orificio o un borde, entonces ahí también cambia sus direcciones, pero es específicamente cuando tenemos algún obstáculo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior que hemos hablado, ¿qué es la cogenicidad? Es un fenómeno acústico que se produce cuando se refleja una onda en una superficie y ésta regresa a su emisor. A la capacidad de un medio para producir esos ecos se le denomina ecogenicidad y esta es directamente proporcional a la impedancia. Entonces, ¿cómo se reciben los ecos? Estos se reciben por medio del transductor electroacústico que sirve tanto para emitir los ultrasonidos hacia los tejidos como para detectar los ecos que emanan de ellos. Entonces aquí como manera de resumen, tenemos, bueno, que llega la señal eléctrica, que es producida por la piezoelectricidad directa. Esta pasa por un amplificador diferencial y tenemos como dos fenómenos, la ganancia o la atenuación. En cuanto a la ganancia, esta es la relación entre la amplitud de una señal de salida respecto a la de entrada, después de que pasa por este amplificador diferencial. En el caso de los sonidos, la ganancia se mide en decibelios, pero para efectos prácticos, si la ganancia es mayor a cero, se considera positiva y se ha producido un fenómeno de amplificación, y si es negativa, se ha producido un fenómeno de atenuación. Las señales que resultan de todo de este proceso de amplificación-atenuación se caracterizan por tener unas diferencias entre el rango de mayor valor y el de menor valor, es decir, entre el nivel del sonido más bajo y el nivel del sonido más alto. Esto se denomina rango dinámico. Cuando estas señales son, digamos, las que son menores se amplifican y las que son mayores se atenúan, este proceso se denomina la compresión y hace que las señales sean más fáciles de diferenciar entre sí y menos susceptibles de verse afectadas por interferencias. En cuanto a lo que es la conversión de la imagen, pues esta se da, digamos, a partir de esa señal eléctrica primaria que teníamos y se realiza por medio de aplicaciones matemáticas diseñadas para tal fin y funcionan pues por medio de la reconstrucción de los sonidos en una imagen. Pero entonces, bueno, ¿cómo obtenemos esa imagen? Entonces, básicamente, en la ecografía, un técnico especial o un médico mueve un dispositivo llamado transductor sobre una parte del cuerpo. Este transductor envía ondas sonoras que rebotan dentro de los tejidos del cuerpo y también captura esas ondas que rebotan. Y la máquina ecográfica crea las imágenes de estas ondas sonoras, como lo vemos acá. El transductor da las ondas, recibe los ecos y forma la imagen. Pero bueno, hemos hablado mucho del transductor. ¿Qué es un transductor? Es un dispositivo que es capaz de transformar o convertir una energía de entrada en otra diferente de salida. Los transductores empleados normalmente tienen entre 128 y 256 discos piezoeléctricos, que son los denominados cristales. El grosor de este disco y el transductor se relacionan entre sí, porque, por ejemplo, un transductor de 5 MHz
debe contener un disco de al menos 0,5 milímetros de grosor, que está dado por la siguiente fórmula, que es básicamente el cociente entre la velocidad de transmisión de las ondas a través del material del disco, que suele ser de 5.000 metros por segundo, que es el promedio más o menos de los materiales piezoeléctricos, y el doble de la frecuencia de los ultrasonidos que desea emitir. Entonces, para la modulación del haz de ultrasonidos emitido, tenemos, bueno, pues recordemos que el haz de ultrasonidos emitidos por una fuente piezoeléctrica es direccional y se transmite en sentido longitudinal. Estas ondas van a llegar a una zona focal, que es la que vemos acá, y esta zona focal es donde se concentra la máxima energía y a partir de la cual se genera una sola onda que es divergente y sometida a fenómenos después pues, de pérdida progresiva de energía. Entonces aquí vemos la zona focal y aquí vemos dónde están los cristales que nos van a dar la piezoelectricidad y la que va a recibir los ecos. Hay diferentes tipos de transductores. Entre estos hay unos particulares, digamos como el transductor sectorial, que pues básicamente la mayoría de estos tienen multicristales, que son los cristales piezoeléctricos, y estos tienen una superficie muy pequeña en los que nos permite valorar estructuras pleuropulmonares, también abdominales, sobre todo y son ampliamente usados en ecografía cardíaca y cerebral. Tienen multifrecuencia y estas frecuencias son sobre todo bajas, entre 1 a 4 megahercios. Hay otros transductores que tienen, pues como su nombre lo indica, son convexos y estos, como ya lo había mencionado anteriormente, también son multicristales y estos, ya que tienen una superficie curva y, pues como el nombre lo indica, convexa, nos permiten valorar sobre todo estructuras más profundas y con las frecuencias bajas también que ellos manejan, que son entre 2 a 6 megahercios. También estos son como ampliamente utilizados cuando se hacen valoraciones abdominales, también pleuropulmonares. Y estos, sobre todo el microconvex, es ampliamente usado cuando se está valorando ecografía cerebral transfontanelar. Y en estos son muy utilizados cuando se está haciendo el POCUS, que es el Point of Care Ultrasound, que nos sirve mucho para la valoración de pacientes críticamente enfermos, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo y también pues, sí, básicamente en unidades de cuidado intensivo, y esto nos permite, por ejemplo, valorar el diámetro de la vena cava inferior y con esto podemos hacer pruebas de si puede tolerar o no el paciente volumen y pues así hacer una reanimación guiada. Entonces, la siguiente aparecen dos imágenes, que es básicamente el transductor convexo usual, que nos permite un ángulo de visión entre 60 y 90 grados, y el microconvex, que nos permite un ángulo de visión entre 90 grados, y pues los cristales piezoeléctricos tienen una ubicación especial según la superficie del transductor. En la siguiente, acá podemos ver unos transductores lineales que pues, nos permiten observar una imagen rectangular o trapezoidal. También tienen una multifrecuencia que esta ya es más alta, entre 5 a 15 megahercios, y estos tienen una escasa penetración, por lo que manejan unas frecuencias más altas. También estos son principalmente utilizados en los estudios vasculares, también en la ecografía musculoesquelética, la pleuropulmonar y en la ecografía ocular.